Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, para nosotros es un honor tenerlos acá, ¿sí? En este segundo conversatorio sobre el tema de los protocolos de medida de bioseguridad para las empresas, ¿sí? Y bueno, les hago una pequeña presentación y saludando a nuestro gerente Rafael Monsalve Gómez y a nuestro director comercial Bernardo Pérez, mi persona Juan Pablo Darto Osorio como gerente administrativo. Y los profesionales que van a dar ponencia hoy, que es la psicóloga con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, JD Isa Bernal, y nuestro profesional en seguridad y salud en el trabajo, Carlos Alberto Contreras. Obviamente para los que nos conocen, que son clientes de nosotros, pues nosotros somos una empresa outsourcing que diseña e implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la idea con esto es hacer un acompañamiento a nuestros clientes y a los que no, pues ofrecerles nuestros servicios y aclararles ciertas dudas sobre todo lo que está aconteciendo en el marco laboral a nivel nacional. Entonces, yo les cedo la palabra a nuestro profesional Carlos Alberto Contreras, quien les va a explicar una cosita. Bueno, sin antes decirle, bueno, no, con Carlos empezamos. Cualquier cosa, pues estamos pendientes. Si tienen alguna duda, alzan la mano. Y en este momento voy a silenciar todos los micrófonos para que quede Carlos hablando. ¿Listo? Nos encontramos trabajando sobre este protocolo de bioseguridad. Les cuento que lo que el gobierno desea, o pues así a grosso modo, ¿cierto? Lo que estamos viendo en el panorama nacional es que a partir del 27 probablemente se activen las actividades comerciales, algunas actividades comerciales, ¿cierto? Y a partir de ahí, el funcionamiento de las empresas con respecto a esta pandemia que se extendió van a cambiar con algunas actividades puntuales, con la bioseguridad. Y eso es lo que queremos tocar hoy. Que ese protocolo, que ustedes lo conozcan, voy a dar una explicación de 15 minuticos para explicarles para qué funciona el protocolo y por qué debemos implementarlo para el funcionamiento correcto de la empresa. ¿Listo? Bueno, se llama así, se llama protocolo eh, de bioseguridad para operar la empresa. Es un protocolo, es un que debemos hacer exactamente el protocolo, independientemente que de pronto tengamos los recursos, tengamos los meses de momento, ir planificando. Les comento que tenemos 10 días o 8 días para iniciales que no nos refuerzan lo que necesitamos, lo que necesitan. El acompañamiento de nivel empresarial está 24 horas. Tenemos profesionales para acompañarlos desde la parte de bioseguridad, pero también desde más adelante la parte psicológica, que también está afectando a muchas empresas o a muchos trabajadores de empresa, y para que no presentemos ningún un evento que puede ser fatal, un evento de un contagio de un colaborador. Entonces, el propósito es este. Listo. Bueno, ¿qué debemos? Formular estrategias. Vamos a formular estrategias de las actividades de bioseguridad dentro de nuestra propia empresa. Esto también apunta a que el trabajador se cuide fuera de la casa, perdón, de la empresa. Pero vamos inicialmente a formular las estrategias de bioseguridad dentro de las instalaciones de nuestra propia empresa. ¿Para qué? Para reducir la posibilidad de que un trabajador se infecte. ¿Sí? Entonces, si yo coloco las herramientas y coloco lo del paso a paso de cómo el trabajador debe hacer la tarea, de cómo debe atender al cliente, de cómo debe despachar la mercancía, de cómo debe hacer la infinidad de actividades, lo que estoy proponiendo es que yo no quiero que el trabajador se enferme. Y eso es lo más importante, ¿sí? Que el trabajador no se enferme. Entonces, vale recordar que el COVID-19 en este momento no hay una vacuna, no hay una cura. Entonces, hasta que no haya una vacuna, estos protocolos se deben implementar. Estamos hablando de 18 meses, o sea, año y medio, y trabajo, y evitar cualquier posible o cualquier contagio. ¿Listo? Bueno,
vamos a establecer dentro de ese protocolo los horarios donde vamos a trabajar. Eh, Creería yo que o el gobierno va a promover horarios, no ha establecido eso en el decreto de la próxima cuarentena inteligente, ¿cierto? Pero se van a establecer horarios. Y hay una propuesta que hay, no es oficialmente divulgada, pero parece ser que se van a establecer unos horarios alternativos para evitar la conglomeración de gente o personas en los servicios de sistemas de transporte, metro, o cualquier otro bus o cualquier otro transporte. Entonces, les comento que vamos preparando desde las empresas, desde los administrativos, horarios diferentes o horarios o no sé, algunas estrategias para provocar ese cambio de horario no nos afecte en la producción o en las ventas. Listo. Eh, Normatividad, el gobierno sacó más o menos 70 decretos y circulares en menos de 15 días. Eso es algo que nunca se ha visto acá en Colombia. Y varias circulares apuntan a los lineamientos que debemos tener en materia de seguridad. En materia de seguridad y salud en el trabajo, pero con énfasis en bioseguridad. El protocolo de bioseguridad hace parte, hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es más grande que el protocolo de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad solo me apunta al control del riesgo biológico, ¿sí? Es decir, ejemplo, yo a mis trabajadores les doy un tapabocas normal, pero mis trabajadores hacen manipulación de algún químico más peligroso. Entonces yo debo, obviamente, cumplir con el protocolo de bioseguridad, pero también darle alcance al otro tipo de riesgo. Entonces, cumplir con el protocolo de bioseguridad no solo no me hace cumplir con el sistema de gestión, sino que debo cumplir con el protocolo de bioseguridad y a la vez con el sistema de gestión. ¿Listo? Bueno, ¿desde cuándo podemos aplicar el protocolo? El protocolo de bioseguridad se aplica desde el mismo momento que comienza la empresa a operar nuevamente. Eso quiere decir desde el momento que como nosotros empleadores contactemos a nuestros trabajadores para establecer o para reactivar nuestro contrato, desde ese momento el protocolo de bioseguridad se tiene que activar. ¿Cómo? Con las recomendaciones que tiene el Ministerio de Salud, con las recomendaciones de la OMS, vamos a facilitar, vamos a facilitar eh, todos los medios de elementos de protección personal. Como empleadores vamos a optimizar el uso de los elementos de protección personal desde el tapabocas, desde el uso del alcohol, desde el uso del jabón. Vamos a optimizar el uso de esos elementos de bioseguridad para que el trabajador comprenda de la importancia de ese uso. ¿Listo? Ejemplo, se le avisa al trabajador y el trabajador desde que pues, comienza su jornada desde su casa debe comenzar a cumplir con ese protocolo. No solamente que se coloque el tapabocas dentro de la empresa, no. Desde antes, o sea, desde su casa debe estar implementando esos protocolos. ¿Cómo verificamos eso? La verdad, vamos a sensibilizar, vamos a crear sensibilización, vamos a generar capacitaciones. Las capacitaciones pueden ser virtuales, podemos hacer brigadas en las empresas, vamos a hacer el acompañamiento, de darle ese acompañamiento al empleador para que esté tranquilo de que su trabajador sí tiene la evidencia o que la empresa tiene la evidencia de que el trabajador sí está siendo capacitado. ¿Listo? Eh, bueno, ya la norma me pide que establezcamos un censo. Ejemplo, tengo 10 trabajadores, tengo que hacerle un censo a mis 10 trabajadores. Ese censo se llama censo individual de condiciones de salud. Ese censo que permite saber qué trabajadores tienen algún tipo de enfermedad que se pueda haber afectado por el coronavirus, ¿cierto? Por el nuevo coronavirus COVID-19. Un ejemplo, un trabajador que me reporte en el censo diabetes, ¿sí? Que es o que esté embarazada, que es un tema como muy estrecho y muy delicado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Primero, identificar a la población enferma, saber quiénes son, ¿cierto? Segundo, esa población enferma debe estar en una base de datos y con unos elementos de protección personal específicos,
¿sí? Tercero, se los debo reportar. Yo debo reportar a esos trabajadores ante las ARL, ¿sí? Ante las ARL que este número de trabajadores de mi empresa, es, aparte que están expuestos al COVID-19, tienen una condición de salud anterior como diabetes y que pueden y se pueden enfermar. Entonces, estamos alineándonos nosotros a lo que dice la norma, ¿cierto? Eh, Esto aplica para enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, diabetes, enfermedades inmunorepresoras, cáncer, bueno, y embarazos también. Entonces, primero vamos a establecer cuál es la población que tenemos y que los trabajadores muy sinceramente nos reporten esas condiciones de salud previas. ¿Listo? Vamos a seguir promoviendo el distanciamiento social. No, por eso lo mismo yo les decía al principio, los horarios. Vamos a provocar que esos horarios, el mayor o el menor número de trabajadores se encuentre en un área. Vamos a planear, no sé, podemos apoyarlos como empresarios, apoyarlos si se puede con los horarios, porque yo sé que hay actividades económicas que no se pueden, pero vamos a ver con qué forma o de qué forma se puede realizar esa activación sin que afecte la bioseguridad. ¿Listo? Bueno, hablando de la parte de áreas de cuidado de salud, tenemos que revisar existencia de elementos de protección personal y protección general en la empresa, como que, como una camilla, el botiquín de primeros auxilios, eh, que estén de acuerdo a la norma y con los requerimientos en este momento, ¿sí? Camilla, botiquín, los elementos de protección personal que sean de acuerdo a la necesidad de la empresa y a la demanda de la empresa, ¿sí? Entonces, cumpliendo con esa normatividad, con estos protocolos, nosotros vamos a comenzar a recoger las evidencias, que son las firmas de los trabajadores, evidencia fotográfica, capacitaciones, ¿sí? Divulgaciones, campañas, reporte a la ARL de trabajadores enfermos. Entonces, todas estas estrategias es para que la empresa esté salvaguardada. En este momento, el Ministerio del Trabajo no reconoce o no ha reportado, no ha notificado a las ARL al, eh, que enfermarse por COVID-19 sea una enfermedad laboral, ¿cierto que no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos blindarnos como administradores, como directores, para evitar un contagio, ¿listo? Entonces, eh, vamos a agendar los protocolos desde el ingreso a las instalaciones. El ingreso debe ser con el protocolo, cumpliéndose el protocolo, medidas como si pudiésemos toma de temperatura a los trabajadores con un termómetro infrarrojo, sin contacto, desinfección al ingresar, podemos hacerlo, hoy día veo que hay cámaras de desinfección o cabinas de desinfección, bombas de desinfección, eh, podemos implementar lo que nos den el presupuesto y lo más efectivo, ¿cierto? Debemos implementar lavamanos, por así decirlo, de fácil acceso, tanto para el usuario como para visitantes, como para trabajadores. Si es necesario reubicar lavamanos, donde dispongamos de jabón, donde dispongamos de toallas de un solo uso, para que la gente esté constantemente con la costumbre de lavarse las manos. ¿Listo? Si tenemos ingreso de vehículos en nuestras empresas, si lo tenemos, también debemos darle alcance al tema de los vehículos, al personal que hace diligencias o hace encomiendas o trabaja en domiciliario, mensajería, igualmente debemos hacerle los protocolos o aplicarle los protocolos, los que les comento, desinfección, que son uso de algún desinfectante en spray o en aerosol para desinfectar calzado, para desinfectar manos, para desinfectar cascos, para desinfectar los vehículos. Sí, bueno, al salir de la jornada laboral, igualmente se debe implementar estos protocolos. O sea, el protocolo va desde que se levanta de la casa, pues de sale de la casa, hasta igualmente el trayecto de vuelta a la casa, pero nosotros como empresa debemos tener las evidencias de que estamos
apuntando a que el trabajador se vaya bien, ¿sí? Entonces, al salir de la empresa, igualmente se toma la temperatura, debemos revisar o tomar, tener en cuenta el tipo de termómetro que debemos comprar, toma de temperatura. En eso les hacemos el acompañamiento, no vamos a dejar que compren pues un termómetro que de pronto no les aplique o que no nos sirva. Siempre pues si desean, los podemos asesorar o los podemos acompañar en ese sentido. Debemos tener registro de temperatura, de toma de temperatura, debemos tener un registro diario de cómo el trabajador o qué temperatura ingresa. Recuerden que temperatura, la fiebre aparece a los 38 grados, entonces el trabajador que tenga 38 grados se le aplica un protocolo donde el cual dice que se espera un tiempo, unos minutos, unos 15, 20 minutos, se le vuelve y le toma la temperatura para evaluar si de pronto fue una falla o algún error, ¿cierto? Si el trabajador persiste con 38 grados, inmediatamente se dirige hacia la casa, se le informa, se le solicita que se comunique con la EPS para que no haya ninguna complicación, ¿listo? Y seguimos con evitar aglomeraciones para que la gente, entre menos personas haya reunidas, menos posibilidad de contagio. A eso debemos sumar la promoción de higiene de manos. Debemos disponer en diferentes lados de lugares de la empresa o sitios de la empresa, splash de alcohol, splash de jabón, eh, todas las herramientas que podamos para, para, para que el trabajador se cuide para que el trabajador se cuide y evitar que se contagie, ¿cierto? Debemos publicar información de lavado de manos, debemos publicar información de desinfección, hacer jornadas de desinfección en toda la empresa, en herramientas, en sitios de trabajo. Debemos implementar el antiguo el programa de plagas, debemos complementarlo con la jornada o las jornadas de desinfección para evitar la exposición o el contagio de coronavirus. ¿Listo? Bueno, debemos apoyarnos mucho en la ARL. La ARL en este momento es un factor fundamental de nosotros. ARL es obra positiva, bueno, la que contemos, con esa ARL debemos hacerlo. ¿Sí? Comunicarnos constantemente, correos, notificando el trabajador que está enfermo, notificando las actividades que estamos haciendo. En este momento, obviamente, vamos a tener como una centralización del riesgo. Y ese riesgo es el riesgo biológico, directamente comunicándonos a las ARL. Cualquier novedad, cualquier situación, para evitar como ese contagio a nuestros trabajadores. Les notifico algo, les comento algo. Ayer estábamos reunidos pues, con un grupo de abogados y me decían que pues, el gobierno estaba diciendo que no se podía despedir a trabajadores y todo el tema, ¿cierto? Pero también es cierto que si el trabajador incumple con esta normatividad, el trabajador incurre en una falta. Entonces, yo qué les vamos a recomendar? Revisión de reglamento interno de trabajo, vamos a revisar esos causales de despido y vamos a especificar que, si no lo tenemos, especificar que ese reglamento interno me cubra para un posible despido si un trabajador se expone y me expone la empresa, y me expone a los clientes y me expone todo el proceso. Bueno, estos protocolos de desinfección aplican para todo, para la entrega de carga, para la descarga de carga de materiales, de insumos. Eso quiere decir que debemos disponer de un tiempo, un lapso de tiempo para provocar o para realizar la desinfección en materiales, obviamente que se puedan desinfectar, ¿no? Los líquidos o los químicos que se utilizan para desinfectar son, no son tóxicos o no son riesgosos para el consumo humano, o consumo no tanto para la exposición humana, ¿sí? Porque pues también a veces consumimos químicos como el cloro para desinfectar frutas, pero en este propósito el objetivo de esto es desinfectar objetos. Y también nosotros hacemos el acompañamiento, les decimos tal cual como se debe hacer, se hace la capacitación, el acompañamiento para que no cometamos de pronto o nos salgamos del protocolo. Entonces, el objetivo de este protocolo es acaparar todos los procesos de la empresa, producción, entrega, compras, todo. Todo debemos darle el alcance total
a las empresas de almacenamiento, de bodega, todos debemos darle ese control y, y cubrirnos como empresa, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un posible contagiado, o un caso probable o un caso confirmado de contagio en la empresa? Ejemplo, que yo esté tomando temperatura y haya un trabajador que tenga 38 grados centígrados. Entonces, en el protocolo tenemos un flujograma o un paso a paso de qué hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto les podemos mm, a las empresas, pues a los clientes, facilitar ese protocolo, ese flujograma, Juan, para que recuerdes el que está en el protocolo, para que sepamos qué hacer en caso de. Les resumo a grosso modo, siempre que se sepa de, o sospeche de algún caso, se debe informar a la Secretaría de Salud Municipal de sepan y bien, y también comunicar a la EPS. Bueno, ese tema es sumamente, debe ser sumamente, tener referencias, trazabilidad de contacto a la persona. Me puede infectar días 1.000 o 2.000 personas por las que haya tenido contacto, listo. Si se sospecha que es de ambiente laboral. Ahora, si se sospecha que es de ambiente extralaboral, o sea, que el trabajador me llamó a las 10 de la noche, jefe, tengo mucha fiebre, ¿qué se le dice? Que debe llamar a la EPS para que se preste servicio asistencial. Y se hace por EPS, ¿cierto? Se hace por EPS porque ya no me compete, porque ya no se evidenció que la fiebre fuese en el trabajo. Entonces, entonces, por eso me gustaría extenderme, pues, o enviarles el protocolo para que lo entendamos, porque es bastante largo. No, no es muy largo, pero sí es como para que lo publiquemos. Lo podemos publicar en las empresas. Se pueden publicar, se pueden anexar los teléfonos, para que conozcamos qué hacer en cada. Listo. Bueno, se recomienda que cuando una persona en la empresa, eh, de pronto en la salida de la jornada laboral o al ingreso, se recomienda que si esa persona se le identifica fiebre, lo mejor es aislarlo en ese momento. Entonces, un lugar en la empresa donde se puede aislar, un momento, para luego hacerle el traslado o una forma segura, mandar, enviar a la casa, ¿sí? No podemos simplemente desentendernos de él, no. Debemos eh, tener las medidas de precaución, mirar en qué vehículo se va a enviar, notificar al conductor del vehículo, proveerle al conductor del vehículo también los elementos de protección personal para que evite el contagio. Entonces, no simplemente se vaya para la casa del trabajador, no se puede hacer eso porque lo que está haciendo es desligándonos de la responsabilidad de que algo ocurrir para todo, listo. Les estoy resumiendo, obviamente les estoy comentando lo más importante, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este protocolo es, como les digo, identificar, prevenir, prevenir que se me contagien trabajadores, ¿cierto? Y si se me contagian, identificarlos. Aquellos trabajadores que tengan enfermedades previas, hacerles un control especial, ¿sí? Porque no es lo mismo que una persona tenga una enfermedad que le reprima el sistema inmunológico, el sistema con el cual el cuerpo se defiende, a una persona que esté completamente sana. Listo. Las medidas de por así decirlo, legales o los protocolos o los procedimientos de nuestras empresas deben continuar, sino que debemos alinearnos a esto. Debemos realmente concientizar a nuestros trabajadores, disponer de las herramientas, tanto de recursos humanos como recursos financieros, como recursos técnicos y recursos físicos, para que la empresa cumpla con este propósito. El propósito es comenzar a dar marcha a las empresas. A partir del 27, las que están trabajando ahorita, apoyarlas en lo y a partir del 27, que se espera que un 70 u 80% de la economía colombiana se active, hacerlo de la forma más segura. Bueno, no sé, Juan, ya pues ahí les resumí el protocolo para que lo conozcamos. Las empresas que tengan dudas, que ya tengan el protocolo, también, no sé, alguna duda que tengan, nos puedan comunicar.
y conocer que estamos aquí pues, para ayudarles en todo este tema. ¿Listo? Listo, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Al final vamos a habilitar un espacio para las preguntas y en este momento le vamos a dar espacio a la psicóloga Yaidisa Bernal, quien es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Nos va a tocar un tema bastante interesante. Obviamente, igual al finalizar vamos a dar un espacio para las preguntas y, bueno, bienvenidos a todos los participantes que están incluidos en la charla. Si desean hacer alguna pregunta o anotarla, la pueden colocar por el chat y yo automáticamente las anoto y al finalizar las contestamos. También le queremos dar la bienvenida a a los asesores de ARL Colpatria, quienes también están conectados y están pues participando de este conversatorio. Es muy importante el intercambio de conocimiento que ellos nos puedan dar por la cuestión del reconocimiento del COVID como una enfermedad laboral indirecta. Obviamente pues, hay procesos los cuales se deben seguir para verificar si fue por qué fue que la persona se contagió. Entonces, JD, te dejo en este instante. Eh, ella va a pasar una presentación, entonces para que estemos muy atentos. Y como les digo, al finalizar vamos a tener un espacio para preguntas. ¿Listo? Buenas tardes, JD, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Gusto de estar con ustedes y de compartir. Gracias por la invitación. ¿Cómo se sienten en la tarde del día de hoy todos los asistentes? Todos están en Ahí silencio, rapidito JD. nos ¿Cómo me hacen con los deditos así, bacano. Por lo menos para saber que están ahí. Listo. Bien. Hoy estamos hablando de un reto nuevo que Einstein llamó las crisis. Y les quiero iniciar y abrir con un pequeño video. Pues en caso tal de que no lo puedan, vamos a ver cómo lo compartimos. Compartir pantalla. Vamos a empezar con este pequeño video para que comencemos la charla. ¿Les parece? Listo. Bueno, una pequeña invitación a que nos miremos desde qué lugar estamos. Déjenme que se acá, yo regreso. ¿Habían llegado a ver el video? Sí. ¿La escucharon todos? Dentro del audio, JD, no pudimos escuchar, pero lo vamos a compartir en nuestra página y lo vamos a enviar a los invitados para que puedan estar atentos y lo puedan escuchar. Listo. Pero muy interesante lo que... Lo pudimos leer. Video. Sí. Se dio la lectura, listo. Sí, la lectura Sí. estuvo muy interesante. Nosotros los seres humanos, Einstein nos invitó a algo, a que siempre es posible empezar de nuevo. En la vida de los seres humanos siempre habrá retos
que nos inviten a renacer, a que podamos empezar desde las pérdidas, así como el ave fénix, ¿cierto? A veces en la vida nosotros nos sentimos emocionalmente devastados, aterrorizados. En este momento de la vida nos podemos estar sintiendo hasta emocionalmente destruidos y probablemente estemos sintiendo ese sentimiento de pérdida de seguridad, de la estabilidad que podamos estar teniendo frente a nosotros mismos, frente a nuestra familia, frente al entorno que nos rodea. Hoy la vida, el universo nos está regalando una invitación a observarnos, pero no a observarnos desde el juicio, a observarnos desde la bondad, a reconocer todo lo que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, incluso hasta nuestras emociones, y que podamos establecer nuevas metas y planes de acción. O sea, venga, identifiquemos qué es eso que nos está doliendo, que nos está angustiando, que nos está generando miedo, y vamos a ponerle metas y objetivos. Y esas metas y objetivos se conviertan en planes de acción, para que posteriormente, cuando ustedes puedan mirar hacia atrás o todos podamos mirar hacia atrás, podemos darnos cuenta cómo evolucionamos, ya que el dolor y el sufrimiento es una elección. Y de ahí se construyen unas nuevas emociones a partir de las cuales nosotros podamos hacernos cargo de nuestro destino. Imagínense que ustedes son como un ave fénix, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la capacidad de poder recoger estas variables que nos está enseñando Einstein, de salir de las crisis, de tomar las crisis como una oportunidad y empezar otra vez de nuevo, entonces nosotros podemos ser más autónomos, podemos volar y abrirnos las alas hasta la parte más alta de la montaña, con esa sensación de felicidad de podernos haber hecho cargo de nuestro destino. ¿Cómo vamos hasta acá? Me hacen con los deditos así si quieren. Sí, listo. ¿Qué nos está invitando la vida? Hoy la vida, el universo, estamos haciendo muchos juicios y nos encontramos en el medio que las personas están todo el tiempo diciendo quién lo puso, quién lo hizo, por qué lo hizo. Hay muchas razones por las cuales se nos pone los aprendizajes en la vida. Una puede ser por la vida, otra puede ser por el universo, otras veces porque hay razones que la razón no puede comprender y que se alejan de lo que nosotros podríamos tratar de explicar. Para otras personas puede ser algo más que va más allá de intereses políticos, financieros, económicos. Lo importante no es centrarnos en cuál es la causa. Lo importante es podernos centrar en qué está a nuestro alcance poder solucionar. Entonces la vida nos dice, vea, debemos dejar fluir. Hagamos como el río. No sé si ustedes de pronto se han visto esta película, La Cabaña, los invito. Es una invitación a cómo desde el dolor, desde el sufrimiento, desde las situaciones difíciles que le pasan a los seres humanos, nosotros podemos volver otra vez a hacer el ejercicio anterior que nos invitaron, a observarnos, a identificarnos, a observarnos para generar nuevos planes de acción. Cuando vienen las crisis, nosotros nos quedamos como en el río y muchas veces, así como la película, solamente estamos con la cabeza abajo, sintiendo que nos estamos hundiendo. ¿Alguno ha visto La Cabaña? ¿Alguno ha visto la película? Si de pronto tienen Netflix, sí, me la vi. Yo no. Pero si de pronto tienen Netflix, los invito. El Señor ahí está en un momento de la vida, quien está a su lado de Jesús, y entonces él le está diciendo que el Señor no puede ver lo que tiene a su alrededor, no puede visualizar el entorno, porque está solamente centrado en el dolor y en el sufrimiento. Solamente cuando Jesús le habla y le dice, levántate, confía, ¿cierto? Yo nunca te voy a dejar solo. Él es capaz de poder asumirse y es capaz de poder enfrentar la situación como desde esa adversidad y puede poner otra vez y darse cuenta que la vida está hecha para que aprendamos a desaprender, para volver a aprender nuevas cosas. Entonces, en la medida que el cerebro puede llegar a desaprender, el cerebro hace nuevas redes neuronales y eso es lo que nos invita es que no nos dé Alzheimer o nos enfermemos de alguna otra patología, porque estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas.
Entonces la vida que nos está invitando a que miremos cuál es el impacto psicológico que está teniendo este proceso que se llama enfermedad. Cómo nosotros los seres humanos podemos, desde dónde nos podemos, afrontar a esas crisis, ¿cierto? Y a la luz de la norma dentro de los sistemas de salud y gestión en el trabajo, a qué nos están invitando. Entonces, ese es básicamente el objetivo de lo que pretendemos en nuestras charlas de hoy. Darles unas recomendaciones desde la norma a través de los protocolos de salud y seguridad en el trabajo que salieron para mitigar ahora, porque ya nos venimos enfrentando a una nueva experiencia. El 27 de abril se supone que van a empezar a abrir otra vez la economía y que paulatinamente tenemos que ingresar a que todos nos volvamos otra vez a vernos, a relacionarnos y que tenemos que asumir unos nuevos retos. Entonces, ¿qué es la enfermedad? O sea, ¿a qué nos está invitando en este momento la vida? A que nos enfrentemos a un concepto que se llama enfermedad, ¿cierto? En este momento se ve como lo peor que puede estar sucediendo dentro de la vida de nosotros los seres humanos y a eso le estamos llamando pandemia, ¿cierto? Ya no es únicamente sectorizado, sino que está a nivel mundial. Entonces, en este momento, pues imagínense, cada siglo les ponen retos difíciles a la gente. En el siglo pasado estuvo la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Y siempre, como decía Einstein, desde las guerras salen las mejores empresas y los grandes proyectos. Entonces, ¿a qué nos está enfrentando la vida, el universo, la política o todo lo que ustedes quieran llamar? Nos está invitando a que hagamos unos nuevos procesos de adaptación y de equilibrio, porque eso es lo que sucede cuando hay enfermedad. La enfermedad nos dice, venga, es como si te tiraran, fueras por la calle caminando y te tiraran un baldado de agua fría. ¿Tú qué haces? Pues bueno, te sacudes o te enojas o te pones a pelear con el otro, ¿cierto? Pero finalmente lo que buscamos es cómo nos adaptamos y regulamos otra vez el equilibrio. Porque cuando estamos enfermos, y más desde este componente, lo que tenemos miedo es a morir. Tenemos miedo a la incapacidad y a la minusvalía que sentimos, a ese estado de vulnerabilidad y de incertidumbre que estamos nosotros los seres humanos enfrentándonos y que nuestras familias también, porque no queremos morir, ¿cierto? Ya nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de personas que se han muerto y personas jóvenes, personas que apenas están empezando sus procesos de vida con unos proyectos de vida, ¿cierto? Entonces, lo que terminamos es mirando cómo desde esa vulnerabilidad, cómo desde esa incertidumbre tenemos que asumir unas consecuencias. El mercado hoy nos dice, y las grandes noticias nos están contando, que han habido grandes afectaciones en el mercado económico de la comercialización de vehículos, en el área de viajes y turismo, en el sector inmobiliario, en la compra de los artículos que ya no son esenciales para nuestra vida, pongámoslo entre comillas, ¿cierto? La ropa, los muebles, los lujos. Ahorita está afectado todo el tema de viajes. Como pueden observar, tenemos las aeronáuticas, todos los aeropuertos cerrados. Ya no estamos estudiando presencialmente, ¿cierto? Las universidades, algunas colapsaron y no tienen la oportunidad virtual ni tienen la tecnología y a muchas áreas educativas les ha tocado reinventarse, ¿cierto? Y en menos de un mes sacar todos los programas que tienen, porque cómo van a perder la plática que nosotros hemos pagado por estas educaciones, ¿cierto? Y así sucesivamente se cierran los deportes, eventos, conciertos, obras civiles, ¿cierto? Mientras que hay otros sectores que para ellos fue una oportunidad esta enfermedad, ¿cierto? Lo han visto como una oportunidad de crecimiento, de abundancia, de prosperidad, ¿cierto? Como el sector alimentos, la economía digital, la salud, el marketing, todo lo que es tecnología, la virtualización de productos y servicios, los domicilios, etcétera, ¿cierto? Entonces la invitación es, ¿dónde te sientes hoy? ¿Cómo se están sintiendo ustedes el día de hoy? ¿La crisis es una oportunidad para crecer o ha sido lo peor que les sucede en sus vidas? Me gustaría que lo fueran pensando, que lo fueran mirando. O sea,
Fíjense en ustedes en este momento de la vida, entre lo que había en el antes y lo que tienen en este instante, y piensen en este momento cómo se sienten, cómo se ven. ¿Es una oportunidad o de verdad que es lo peor que nos sucede en nuestra vida? Y se vuelve lo peor que nos sucede en nuestra vida cuando nosotros los seres humanos no nos hemos podido mirar, cuando no nos hemos observado. Entonces, yo los voy a invitar a un concepto que les va a contribuir mucho, tanto como estrategia a nivel organizacional como a nivel individual. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Clara la información? Muy bien. Súper. Listo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es un concepto que lo escuchamos a cada rato de nuestras vidas. ¿Se les hace parecido resiliencia? Sí, señora. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Entonces, la Real Academia de la Lengua Española dijo, capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para asumir con flexibilidad, o sea, nos están invitando a que nuestro cerebro se vuelva como una esponjita, ¿cierto? A que podamos mirar esas situaciones limitantes, o sea, nuestras creencias, nuestra cultura y todo lo que tenemos a nuestro alrededor que nos bloquea y que nos limita, a que lo miremos y lo observemos y nos podamos sobreponer a ella, ¿cierto? Pero hasta ahí llegó la Real Academia de la Lengua, porque los españoles, los que se dedicaron a estudiar el alfabeto y el lenguaje, no miraron otro poquitico más allá. Pero los psicólogos y todas las partes que incluso hay estudios especializados desde hace demasiados años, estamos hablando desde 1974, o sea, la resiliencia no es un tema de ahorita, es un tema que nos va a servir mucho a nosotros para enfrentar la vida, pero desde hace muchísimos años, una cantidad de psicólogos se dedicaron a mostrar experiencias científicas, donde decían que no únicamente las situaciones que nos eran difíciles de afrontar nos hacían daño, que ellas también tenían la capacidad de podernos fortalecer. Entonces, mire que nosotros los seres humanos, las personas resilientes dicen, no, la vida no es dura, es que estamos pasando por un momento difícil, ¿cierto? El cerebro, nosotros en la vida tenemos que aprender a conversar. Nosotros, ¿qué tantas conversaciones de valor tenemos con nosotros mismos? ¿Qué tipo de lenguaje empoderador estamos utilizando? Juan, ¿me cuentas cómo vamos con el tiempo? Que es que a veces yo me embolato, ¿sí? Dice que el cerebro siempre va a reconocer como realidad la percepción que nuestra mente cree de ella. ¿Eso qué quiere decir? Vea, si usted al cerebro le está diciendo todos los días, vea, el cerebro no oye, el cerebro no ve, el cerebro no reconoce olores, el cerebro no distingue sensaciones ni percepciones. El cerebro está ahí para cumplir con unas funciones, tanto cognitivas como fisiológicas, ¿cierto? Pero si nosotros a nuestro cerebro le estamos mostrando visualmente, con las conversaciones que tenemos diarias, que nosotros tenemos diálogos internos, alrededor de 50.000 diálogos internos, cuando usted menos piense, usted está hablando consigo mismo. ¿Les ha pasado? Estamos visualizando permanentemente. Entonces, ¿qué sucede? Que ese lenguaje en el que nos empoderemos es fundamental para que la realidad, o sea, nosotros construyamos en nuestra realidad lo que nosotros estamos pensando. Entonces, si le decimos a nuestro cerebro que esto es una tragedia, que esto es una crisis, que esto es lo peor que nos está sucediendo, efectivamente es una tragedia y es una crisis. Pero si le decimos a nuestro cerebro que la vida no es dura, sino que son momentos difíciles que nos invitan a ver la vida como una oportunidad, entonces el cerebro construye una nueva realidad, ¿cierto? También hay que tener en cuenta que no podemos desconocer que tenemos unas condiciones físicas, unas condiciones de enfermedad que pueden ponernos en riesgo, ¿cierto? Entonces, el ministerio a través de los protocolos de bioseguridad, ¿a qué nos están invitando? Al mutuo cuidado. Ya no es el autocuidado, ya no es si yo me quiero hacer cargo de mi seguridad y si me da la gana. No, ya es cuidémonos entre todos y que hay que cumplir con unos protocolos, tanto de bioseguridad como desde la parte humana. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá?
Bien, muy bien, Jenny. Bien, Muchas gracias. Muy Muy bien, buena muy bien. intervención. señor. Muy buena intervención. Muchas gracias. Puedes continuar. No, espérame que me falta un No, sí, hágale, pedacito. continúa, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la normatividad en Colombia? ¿Cómo podemos hacernos más resilientes? ¿Cierto? Entonces, partiendo de los principios de salud y seguridad en el trabajo que se establecieron en la Ley 1072 del 2012 y ese montonón de normas legales que tenemos para cada uno de los diferentes riesgos, entonces la vida nos invitó a lo siguiente. Uno, tomemos conciencia de que es que lo que antes éramos ya no somos, lo que hacíamos antes ya no los podemos hacer, es que lo que sentíamos antes ya no lo sentimos ahora, o sea, la vida ya no es igual. ¿Cierto? Entonces, para el 27 de abril del 2020 se plantea restablecer otra vez una economía, ¿cierto? Pero esa economía va a ser de manera gradual y paulatinamente. Entonces, nosotros como empleadores, como trabajadores y como responsables de los programas de salud y seguridad en el trabajo, nos están poniendo unos retos, ¿cierto? Unos retos que implican cuidar de la salud, tanto física, mental, desde la parte emocional, así como planteaba ahorita Carlos en los protocolos, es que tenemos que hacerle todos los días a las personas unas valoraciones para saber cuál está su condición de salud física y cómo está su condición mental. Eso hace parte del protocolo y del cumplimiento que tenemos que hacer, incluso desde lo que es la resolución 2646, desde el decreto 2658 del 2013 que reglamentó el tema de la salud mental en Colombia a través de la ley 1016 del 2014 y todo el montonón de enfermedades laborales que tenemos asociadas al tema del estrés, ¿cierto? El estrés es un tema que se maneja desde la parte del riesgo psicosocial y nos está diciendo ese estrés que nosotros los seres humanos somos como unos resortes, o sea, los resortes que tienen la capacidad de ancharse y la capacidad de encogerse, pero que dependiendo de nuestras estructuras de personalidad y lo que nos hayan construido, nuestras creencias, valores y todas sus limitantes, nosotros vamos a poder dar respuesta, ¿cierto? Porque, ¿qué nos está diciendo la norma? Nos está mandando a que incluyamos, a que tomemos, como les dije, unas medidas preventivas desde los sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Dos, que en nuestro mapa de riesgos incluyamos el riesgo biológico. Y como en este momento no se está haciendo medición de riesgo psicosocial, pero el impacto que está generando este riesgo biológico de la enfermedad COVID-19 afecta todo el tema del riesgo psicosocial, incluso hasta lo debemos de incluir el riesgo público. ¿Por qué? Por el impacto que eso está teniendo en el estado de salud, está teniendo en todo el tema de las enfermedades que se están desarrollando asociadas de eso. ¿Qué tenemos como ansiedad? Tenemos las adicciones. Hay gente que está fumando más, está tomando más cerveza en su casa, o de pronto puede estar tomando, quienes consumen drogas, entonces puede estarse aumentando los niveles, se pueden estar aumentando los niveles de aceleración, de desaceleración, ¿cierto? En fin, enfermedades osteomusculares, la hipertensión, hay gente que hasta por las mismas enfermedades le puede llegar a dar entonces cáncer, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se nos está invitando desde todos los temas gubernamentales? A que trabajemos con las personas, desde la salud física como la mental, ¿cierto? Y que evitemos todo el tema del impacto que pueda llegar a tener esta enfermedad por no cumplir con las medidas preventivas, para que evitemos el riesgo de que se nos materialice algún caso y no tengamos que sufrir las implicaciones que esto como tal representan, porque en algunas empresas puede llegar al cese de actividades, como al cese de que lo pongan como objeto de vigilancia epidemiológica y le puedan cerrar todo el negocio y ahí sí dejemos de ser empresas o personas sostenibles, rentables, con sostenibilidad en el tiempo. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Desde la resiliencia a la luz de la norma, ¿cierto? ¿Cómo desde el factor de riesgo psicosocial, desde los programas de salud mental, cómo nos vamos a hacer entonces resilientes organizacionalmente? Sin dejar, o sea, cumpliendo con la norma que nos pide la 2646, los programas de salud mental y todas las medidas preventivas. Entonces, algunas sugerencias preventivas. Lo primero, promocionemos una cultura organizacional con valores y propósitos compartidos. ¿Eso qué quiere decir? Sincronicemos las necesidades de la organización y de las personas. Recuerde que como vamos a estar haciendo una identificación de necesidades, entonces vamos a poder darnos cuenta cuáles son esas valores y cuáles son esos propósitos y cuál es la visión que las personas y nosotros como organización tenemos. Entonces vamos a trabajar mucho desde la cultura organizacional. Acá los comités de convivencia se vuelven fundamentales, ¿cierto? Porque hay que promover relaciones sanas, ¿cierto? Pero relaciones sanas con una visión optimista, realista y positivista, ¿cierto? Porque hay personas que se quedan en el ideal y otras personas que sí van a los hechos, ¿cierto? Pero siempre con una mirada no positiva en el sueño, sino que podamos construir y que se pueda materializar. Lo segundo es que aprendamos a comprender el entorno. Hace un año teníamos un plan estratégico dentro de la compañía. Hoy nosotros tenemos otro plan, ¿cierto? Un plan que la vida nos cambió. Entonces vamos a buscar cómo solucionar, o sea, cómo generar unas nuevas estrategias, unas nuevas alternativas de solución que nos permitan a través de una economía de guerra, o sea, guerra es que tenemos que sobrevivir, ¿cierto? Aprender a manejar las condiciones de nuestro entorno actual. Bueno, tercero, vamos a priorizar todo el tema de los recursos, suministros, todos los materiales que aporten a la construcción de la resiliencia y al cumplimiento de las obligaciones legales. Antes teníamos empresas que pensaban en todo el tema de la sostenibilidad social, que pensaban en grandes proyectos de capacitación, ¿cierto? Y teníamos el tema de responsabilidad social, bueno, una gran cantidad de cosas, pero ya la vida nos invitó a que eso no lo podemos hacer desde esa misma manera. Entonces, desde priorizar los recursos es mirar cuáles son los signos vitales de la organización. Así como en los seres humanos tenemos que monitorear la temperatura, la presión arterial, tenemos que monitorear el ritmo cardíaco, también es muy importante que la organización monitoree cuáles son esos procesos básicos, fundamentales que necesita para que la organización funcione y que permita dar cumplimiento al tema de ley. Además de que pueda garantizar todo el tema de las condiciones de salud física, mental, emocional, de seguridad, para que nos podamos ver sostenidos a y volvamos pues a llegar a tener una rentabilidad. Otro de los aspectos muy importantes es fomentar un liderazgo saludable, un liderazgo visible, un liderazgo empoderado, para que podamos enfrentar estos periodos de incertidumbre y de vulnerabilidad, porque no estamos hablando de un tema que se va a solucionar en un mes o en dos, estamos hablando de un tema que puede ir a un plazo de 6 meses y que para muchas empresas puede haber un impacto de 1 hasta 2 años, ¿cierto? Aquí cabe resaltar que las personas, tanto los jefes en los diferentes niveles, en los mandos medios o incluso en los niveles operacionales, quizás no estemos preparados. Entonces tenemos que empezar a empoderar y tenemos que empezar a generar estrategias de resiliencia que nos enseñen a nosotros los seres humanos a mirar la adversidad como una oportunidad y que podamos construir desde lo que es este crecimiento personal a nivel individual, cómo nos podemos reinventar, cómo podemos desde nuestras creencias y nuestros valores de quitar nuestros bloqueos, todo lo que tiene que ver con esos enlaces y arraigos sistémicos, o sea, lo que tiene que ver hasta incluso con lo que a nosotros nos formaron con la familia. Recuerden el cerebro empoderante, ¿cierto? El lenguaje.
Porque nosotros los seres humanos, los líderes, no se la van a saber todas, ¿cierto? Lo importante es poder generar una comunicación que sea asertiva, empática y respetuosa para que los seres humanos podamos superar las crisis, para que podamos planificar diferentes escenarios hacia el futuro y podamos generar unas nuevas condiciones, ¿cierto? Recuerden que el miedo no es una patología. El miedo es una condición que le permite al ser humano sobrevivir y siempre su principal respuesta va a ser la de atacar, defenderse, relegarse por allá, esconderse o simplemente me quedo paralizado y congelado, ¿cierto? Eso hace parte de las respuestas que tiene el ser humano. Entonces tenemos que entrar a fortalecer esa parte de la resiliencia para que podamos tener una comunicación más asertiva y podamos desarrollar realmente nuevas habilidades, ¿cierto? Podamos brindar un entrenamiento, podamos monitorear cuáles son esas habilidades y conocimientos que la empresa, las personas necesitan para que podamos generar unas nuevas oportunidades de negocio. O nuestro producto brindando servicios o nuestros servicios brindando un producto, ¿cierto? Pero tenemos que buscarlos para luego reinventarnos. Recuerden que todo lo que hagamos en entrenamiento, en desarrollo de habilidades y conocimientos, nos va a permitir a nosotros los seres humanos poder crecer, ¿cierto? Nos va a poder permitir que nuestro desempeño podamos afrontar todo ese tema que hablábamos al inicio de nuestro objetivo, o sea, cómo lograr el equilibrio, la homeostasis y cómo volver otra vez y recuperar, enfrentarnos a la adversidad, a la incertidumbre y al miedo interno que generamos a nuestra supervivencia, ¿cierto? Finalmente, entonces, hay una pequeña invitación. Las crisis, las ganas, quienes aprenden a manejar la relación entre la paciencia y la desesperación, ¿cierto? Kung Fu Panda en sus diferentes películas decía, la paz viene desde adentro, entonces hay que empezar a hacer un trabajo muy espiritual también. No es únicamente desde lo cognitivo y desde lo emocional, también es desde lo espiritual. En las pausas activas, la meditación, unas nuevas formas de ver el mundo, el de conectarnos con el ser que ustedes quieran, llámese Dios, llámese Jehová, llámese con quien usted quiera, pero desde esa parte religiosa también es importante, desde esa parte, para otros desde la parte espiritual, conectarnos con un ser más allá, algo que nos dé iluminación, algo que nos abra la puerta, ¿cierto? Y fundamentalmente poder desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, ¿cierto? Recuerde que si siempre hacemos lo mismo, lo que ya sabemos hacer, entonces no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces hay que aprender cosas que no sabíamos, marketing, idiomas, aprender de herramientas o cosas que para la organización le podamos generar ideas, ya que con las nuevas políticas de contratación a las personas están buscando que no se les paguen por tener personas con un salario fijo, sino que se vuelvan rentables y productivas y que nos estén pagando por ese producto que nos dan. Que miremos esto como una oportunidad y salgamos de nuestras zonas de confort. Listo. ¿Qué les parece estas metodologías de enfrentar este nuevo reto desde la resiliencia a la luz de las normas que nos piden en sistemas de salud y seguridad en el trabajo? ¿Qué les pareció? Cuéntenme, quedo atenta como a sus observaciones y a que me cuenten qué preguntas tienen. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sintieron? Listo, JD, muchas gracias por la intervención. Bueno, muchachos, vamos a pasar a la tanda de preguntas. Carlos también queda habilitado para que iniciemos, pues, contestar las dudas que tengan sobre la charla. Muy buena, muy interesante. Bueno, no sé, empiecen a preguntar, pueden hacer la manito o hacerla de manera organizada. ¿Tú ya cerraste la presentación? No, no la he cerrado. Ah, ok. ¿La Porfa, cierro? que es que dentro de mis nuevas herramientas creo que la tecnología será una de ellas. Chicos, no sé si alguien quiera preguntar. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme.
No escuchamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Quedó todo claro? ¿Está todo perfecto? Carlos, no sé si quieres aportar algo más. Sí, esto, decirles que ya a nivel empresarial está en la implementación de los protocolos. Estamos apoyando, mejor dicho, no hemos parado de estar en la ejecución y en el apoyo de los protocolos, no solamente a nuestras empresas, sino que también hemos apoyado pues muchas actividades con respecto a esto y que cualquier duda que tengan, cualquier evento que les parezca o crean que se pueda dar manejo por esta situación, estamos prestos a ayudarles, ¿sí? Siempre les, les pido, pues, les encarecidamente que cuenten con nosotros. De pronto no les ayudemos y les demos una opción de respuesta o el objetivo es que la empresa no debe nada, ¿cierto? Entonces ya saben, muchas gracias, de verdad. Carlos, Y tengo no, una pues, pregunta por para una acá. próxima oportunidad. Tengo una pregunta acá que me dicen, ¿qué plan de contingencia se debe seguir para un caso positivo de coronavirus que no es preexistente? ¿Se le notifica a la ARL? ¿Sí me escuchaste? Está en el chat, ¿cierto? Sí, está en el chat. Dice, Venga, no te escuché, te escuché. dice, ¿qué plan de contingencia se debe seguir para un caso positivo de coronavirus que no No, es se escucha recortado, preexistente se cortó. y si se le notifica a la ARL? ¿Sí me escuchas? Bueno, a la ARL, sí, sí, para que haya una identificación a la ARL tiene que haber una identificación dentro del proceso de la empresa, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que puede haber infección extralaboral e infección intralaboral, ¿cierto? Yo en la mañana al trabajador le tomé la temperatura, ingresando 8 de la mañana, la temperatura fue 35 mal, pero saliendo de la jornada laboral, la temperatura se le presentó a 38. ¿Qué hago yo? Mi protocolo me dice, vuelva a tomar temperatura en 20 minutos. Vuelvo y tomo temperatura en 20 minutos. El trabajador me expongo al lugar donde estábamos hablando que tiene que estar aislado un lapso de tiempo para eh, hacer la logística del transporte, el vehículo en cual se va a dirigir hacia la casa de él, para no puedo mandarlo, simplemente váyase, no puedo hacerlo. Tengo que tener la trazabilidad de con quién se va a ir, tengo que conocer con quién se va a ir, darle los elementos de protección personal también a la persona que lo va a, a transportar, evitar totalmente el transporte por el servicio público. Cuando el trabajador llegue a la casa de él, se le solicita que llame a la EPS, también podemos ayudarlo nosotros, para que la EPS comience a hacer como la gestión y a programarle la visita. Y nosotros a la par notificamos a la Secretaría de Salud o a la departamental o regional y notificamos a la RL de ese caso sospechoso. Recuerden que es sospechoso simplemente por tener fiebre. O sea, simplemente por el hecho de tener fiebre ya es sospechoso. No estamos diciendo que es un caso comprobado, es un sospechoso. Ahí se espera pues el protocolo de cuarentena, que ese ya lo administra también la EPS o lo está administrando el gobierno nacional, pero se hace un acompañamiento, un seguimiento de cómo ha seguido el trabajador. Ahora, si la infección o la trabajador me llamó 8 o 9 de la noche, ¿cierto? Fue un domingo, me llamó, él no trabajó el domingo y siente que tiene fiebre. Entonces, igualmente, ¿qué se le notifica? Por favor, comuníquese con su EPS. Ya no puedo notificarle a la ARL porque no fue un evento donde yo le tengo registro en la empresa y se le notifica a la EPS y ya la EPS, para hacerle el seguimiento o la trazabilidad en el sistema epidemiológico, se le hace un control por EPS. El manejo es diferente, ¿ven? O sea, si es por aire, si es en el trabajo, yo mismo llamo a la ARL y notifico, no como un accidente de trabajo, sino como una enfermedad, o pues en este caso lo que es el COVID-19, específicamente así. Carlos, tengo otra pregunta por acá y dice, yo tengo un negocio de café, es el mismo protocolo para este tipo de negocio, ya que es más pequeño y solo somos 3 trabajadores. ¿En la finca debo aplicarlo?
también es otra pregunta en la misma. Sí, sí. Mire, Es importante la cuestión es, que resalte la que el cuestión es de, protocolo no tiene un número de empleados, listo, es por eh, empresa. Obviamente, indiferentemente yo tengo, obviamente difiere el protocolo al ser de una empresa de 1000 empleados, 100 o 5, 3, 4, pues se hace, se aplica y se ejecuta en base a la cantidad de empleados, listo. Carlos. aló, como dice Jay de ahorita, la cuestión no es que yo me cuide, la cuestión es de que nos cuidemos, ¿cierto? Ya pasó a ser un tema de autocuidado a un cuidado, pues, un cuidado de mi entorno. Entonces, no solamente el número de trabajadores me define eso, sino que yo debo implementar las medidas. Por eso les notificaba al principio, les decía al principio, evaluemos el presupuesto, evaluemos o identifiquemos los horarios, identifiquemos las actividades que tenemos que hacer, las podemos distribuir, mejor dicho, planificar este reintegro, por así decirlo, o esta activación de la forma más segura, pero todos debemos aplicarlo. Listo. Una Lady, tenemos una observación. pregunta acá que dice, desde el aspecto psicológico, ¿cómo el empleado podría ayudar a los trabajadores a disminuir el impacto de la pandemia? ¿Me repites la pregunta, por favor? Desde el aspecto psicológico, ¿cómo el empleador podría ayudar a los trabajadores a disminuir el impacto de la pandemia? Como les contaba ahorita, dentro de la resolución, dentro del sistema de salud y seguridad en el trabajo, debemos de empezar a trabajar con las personas desde ese acompañamiento psicológico. Siempre debemos de cumplir y hacerle seguimiento para que esas sintomatologías que pueden ser hasta unas bobadas, pues para algunas personas, ¿cierto? Las ansiedades, los miedos, las angustias y todo lo demás, a través del sistema de vigilancia, activemos los protocolos para que les enseñemos a las personas la intervención en crisis, aprendan a trabajar y a identificar y reconocer todo el tema emocional, aprendan a generar estrategias de solución, aprendan a generar planes de acción dentro de los procesos, a fin de que garanticemos que las personas no vayan a desarrollar enfermedades laborales y tampoco vayan a llegar ¿cómo se llama?, a generar algún tipo de incapacidad o lleguen hasta temas de la muerte o la afectación de sus familias, porque aquí también tenemos que hacer un trabajo fuerte y siempre todo es desde un trabajo preventivo. Yo les construí un artículo que va a estar en la página, se lo voy a enviar a Juan Pablo, que lo pueden leer desde la página, desde cuál es el impacto psicológico que tienen las crisis y cómo la resiliencia puede ser aplicada a la luz de las normas en Colombia. ¿Listo? Hay una intervención que me hacen, pero por acá no les da porque el internet está un poquito malo. Me dicen que es importante que tomemos en cuenta que el reglamento interno se le debe hacer énfasis en hacer la inclusión de esta nueva norma o de este nuevo punto y hacer una divulgación a todo el personal. Es decir, no solo incluirlo, sino hacer la divulgación y que quede por escrito Correcto. que se dio la divulgación para evitar que los empleados en cierta oportunidad digan, no, es que a mí no me dijeron nada, es que yo no supe nada, porque eso son cosas que a veces pasan y obviamente debemos defender pues, los intereses de la empresa ante cualquier pues, causa de indisciplina por parte de los trabajadores a no cumplir con los protocolos. Pues ayer estaba con una empresa por videoconferencia y estábamos analizando el hecho de cómo iban a hacer para trasladarse en obras, una obra de construcción, y se hablaba de la posibilidad de que compartieran transporte para que los compañeros no tuvieran que movilizarse en transporte de servicio público. Entonces, con esto es ver las alternativas que se puedan dar y obviamente participación por ambas partes, tanto como por la empresa, así como por parte de los trabajadores. Y la solidaridad es importante. La solidaridad en esto es fundamental porque el grado de conciencia se basa en que yo tenga ese tipo de actitud positiva hacia mis compañeros. Obviamente debemos entender, y el caso de la minorista, como lo habíamos comentado en la conversatoria anterior, que es algo que, pues obviamente, por el hecho del desorden, por el hecho de no llevar un control, pues obviamente afectó no solamente a las personas que están contagiadas, sino a muchas personas y la actividad económica ya pues se volvió y obviamente ellos tienen que volver a abrir y volver a retomar y seguir un protocolo que tenían que haberlo hecho desde un principio. O sea, se hubieran evitado todo esto, se hubieran aplicado un protocolo desde un principio,
que es como lo que tenemos que hacer en muchas empresas. Hay muchos restaurantes que están trabajando sin protocolos, hay muchos supermercados que también están trabajando sin protocolos, los mismos domiciliarios están trabajando sin protocolos. Entonces, ¿eso qué está acarreando? A que estas empresas dicen, no, yo corro con la suerte porque es que a mí nadie me visita. No, si uno de sus empleados, y ojo con esto, llega a salir positivo por contagio en coronavirus, toda la empresa, absolutamente toda la empresa y el alrededor de toda la familia de estas personas van a quedar en cuarentena hasta que no se le haga el diagnóstico y verifiquen que no están contagiados por el COVID. O sea, dense cuenta que no solo nos estamos perjudicando nosotros, sino a muchas personas, centenares de personas, porque obviamente eso es una cadena de seguimiento que ellos tienen que seguir. Y obviamente entendiendo que nuestro gobierno no tiene la respuesta o la capacidad de responder para hacer un análisis inmediato, para hacer pruebas rápidas pues obviamente ellos cumplan con los mismos protocolos que ellos están colocando, pues es muy difícil. Entonces estamos hablando de unos 20 días más o menos en cuarentena adicionales. Entonces, mire, son 20 días menos que mi empresa va a trabajar, más que yo tengo que empezar a hacer, montar el protocolo. Recordar algo que es importante. Este protocolo debe ir articulado al sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Es decir, que todos los manuales, procedimientos, todo lo que tenga que ser la inclusión de este riesgo biológico debe estar articulado en este sistema de gestión. De nada sirve que yo tenga un protocolo y no tenga un sistema de gestión, pues obviamente no estoy haciendo nada. Estoy quedando otra vez como a la mitad, como veníamos haciendo cuando no implementamos el sistema de gestión. Listo. No sé si queda clara la idea. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. JD, Carlos, si quiere participar algo más. Si alguien quiere hacer una Es intervención. muy importante, Juan, una observación muy importante, revisar todos los procesos de gestión humana, porque dentro de los procesos de gestión humana hay que revisar nuevamente entonces el tema de los perfiles y todo el tema de los procesos de reinducción y qué capacitaciones se les van a brindar a las personas que realmente apunten a esta nueva estrategia de generación de nuevas habilidades para los procesos, ¿cierto? Igualmente como el monitoreo y el desempeño, para que también lo tengan en cuenta que eso hace parte de los sistemas de vigilancia de todo el tema de salud mental. Eddie, aquí hay una pregunta y me dicen cómo el empleador podría saber en qué momento el trabajador necesita ayuda psicológica en la empresa si no hay un psicólogo de planta, porque no todas las empresas tienen departamento de gestión humana. Ok. Recuerden que dentro del protocolo de salud, de readaptación nuevamente al trabajo, se deben hacer unos seguimientos a las personas día a día. Por eso es que debemos desarrollar habilidades de liderazgo, ¿cierto? Un liderazgo saludable, para poder estar en un constante comunicación con las personas, tanto desde las jefaturas como niveles medios y niveles operacionales, y estar contando qué se están, o sea, cómo se sienten, cómo están sus familias, qué ha sucedido de nuevo en el afuera, porque ese inventario, ese chequeo que hay que hacer es el que nos va a permitir poder determinar si tenemos casos y podemos pedir ayuda en caso tal de que se requiera o una intervención puntual psicológica con un profesional o se requiera que dentro de la organización se genere una nueva metodología de trabajo para poder llevar a buen término la salud emocional de esta persona, el del resto del grupo de trabajo, y que podamos salir adelante de lo que llamaba la crisis como una oportunidad para el crecimiento. Listo. ¿Solucioné la pregunta o hay algo más? Y no, o sea, la idea de lo que a ellos les interesa es el tema de la identificación, o sea, cómo se puede lograr identificar. Obviamente es importante que dentro de las charlas que realicemos con nuestros empleados, pues obviamente les hagamos preguntas y estemos constantemente pendientes de ellos, porque es como lo que nos daría a nosotros garantía de que ellos, pues, obviamente, cumplan con el protocolo y que ellos noten la diferencia de que estamos pendientes para que no haya Sí, ningún tipo de represión. acá es muy importante darnos cuenta de que todas no nos la sabemos y que no somos perfectos, ¿cierto? Y que todos los días estamos en una construcción. Entonces es importante desde qué lugar nos miramos y de qué manera podemos acoger el otro. Recuerden hacerlo desde la bondad, no desde el juzgar.
Listo, bueno, les cuento que en nuestra página web están montados en la pestañita de documentación todas las normas y todas las legislaciones que han salido, las últimas, obviamente que nos competen en el campo laboral, y también vamos a empezar a montar artículos que sean de mucho interés. La invitación a nuevas capacitaciones virtuales, nuevas charlas donde vamos a hablar sobre la utilización de ciertos elementos de bioseguridad, otros temas que también quieran tocar, es importante, pues los correos están abiertos para si quieren hablar sobre algún tema. Salió una nueva norma el día de ayer en el tema de cómo vamos a organizar el tema de los horarios, cómo podemos negociar con nuestros empleados. Todo este tipo de información también va a estar montada en nuestra plataforma. Voy a dejar a Bernardo, que es nuestro director comercial, ya él les quiere dar algunos daticos para que cerremos, y muchas gracias por la participación de todos. Recuerden el artículo que va a estar publicado también en la página, En el para blog, que sirva de insumo. en el área de blog, listo. Ujú. Bernardo. Entonces, no, pues. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo reiterarles el agradecimiento por la permanencia y por estar usando este tiempo libre hoy domingo para atendernos y para resolver también sus dudas. En el chat de, de esta videoconferencia, ahí se encuentran mis datos para cualquier tema económico y de guía de cuándo, cómo y cómo podemos realizar el protocolo. Entonces, ahí está el número 316-750-0641. Y sin embargo, ahí a través de la página o a través de Juan Pablo o el gerente Rafael, me pueden contactar también. Listo, Carlos. Bueno, no sé si quieras decir algo más para que demos cierre ya del conversatorio. No, ¿Listo? Muy nomás buenas cualquier tardes. cosa, cualquier duda. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias por participar y de verdad, pues, que apliquemos este nuevo conocimiento. ¿Listo? El día de mañana nuestros clientes estarían recibiendo los protocolos actualizados. Se le tuvo que hacer una nueva actualización pues obviamente con la nueva norma que salió, por lo que se hizo un poquito más extenso, entonces los estarían recibiendo el día de mañana. Cualquier duda, pues vamos a estar muy atentos. Listo, muchas gracias a Rafael, a Bernardo, a Carlos, a JD y a todos los participantes del conversatorio. Los esperamos en una nueva oportunidad. Estén atentos para las invitaciones. Que tengan una feliz tarde. Y bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego. Feliz tarde, hasta luego.